Esto es Crónicas Estelares. Historias reales de un universo que no perdona. Suscríbete ahora, antes de que esta transmisión desaparezca. El Consejo Galáctico activa el Protocolo Tierra. Silencio absoluto. En el corazón de la estación central del Consejo Galáctico, las luces parpadearon con un tono ámbar. Solo una alarma grave, profunda y pausada interrumpía la quietud del salón de guerra. Una alarma que no sonaba desde hacía más de 4000 ciclos estelares. Una alarma que, para muchos de los presentes, era apenas un mito. ¿Está confirmado?, preguntó el alto canciller Belrax, con voz ronca y quebrada por la incredulidad. Confirmado, Excelencia. Movimiento masivo en el sistema Sol humano, dijo un oficial de piel azulada, bajando la mirada. 112 vectores orbitales activos. Ninguno responde a protocolos galácticos de identificación. En el centro de la sala, un holograma del planeta Tierra giraba lentamente, rodeado por una nube creciente de puntos rojos. Cada punto era una estructura móvil, una nave. Pero lo que causaba pánico no era su cantidad, sino su aparente falta de clasificación. ¿Son naves de guerra?, insistió el canciller. No, señor. Y eso es lo que asusta. Todos los representantes de las especies mayores, los telcánidos, los Iral, los Crodan y los ancestrales Brayi, se miraron en un silencio denso. Ninguno quería decirlo, pero todos lo pensaban. Si esos no eran buques militares, ¿qué demonios eran? Una pantalla lateral se encendió. Aparecieron imágenes captadas por sondas remotas, estaciones orbitales humanas lanzando estructuras colosales hacia la órbita. Algunas parecían cargueros, otras laboratorios, otras simplemente cajas flotantes. Ninguna tenía armamento visible, pero todas estaban blindadas. Y todas resistían radiación, temperaturas extremas y campos gravitatorios alterados con una eficiencia absurda. No hay escudos, dijo el comandante G.H. Red, una criatura de escamas negras. Pero sus fuselajes se regeneran. Absorben impactos térmicos. Modulan estructura molecular en tiempo real. Entonces, ¿por qué el Sistema Galáctico de Defensa ha clasificado este despliegue como amenaza nivel Omega?, interrumpió una embajadora Irtari, con tentáculos temblorosos. El oficial de inteligencia no contestó de inmediato. Reprodujo otra imagen, una estación científica humana realizando pruebas en órbita de Júpiter. Lo que siguió heló la sangre de todos los presentes. La estación fue golpeada directamente por una erupción de plasma solar. Un pulso que hubiera destruido cualquier nave conocida. Pero la estructura humana no solo resistió, absorbió parte de la energía, la redirigió hacia un sistema auxiliar y luego, aumentó su velocidad. Los murmullos se volvieron gritos. ¿Tecnología de absorción de plasma? Eso no es posible sin manipulación cuántica de tercera generación. Ni siquiera los ancianos lo lograron. El canciller golpeó con fuerza la mesa central. Suficiente. Activad el Protocolo Tierra. Clasificación, intervención estratégica total. Nadie vuela hacia el sistema solar sin permiso directo del Consejo. Nadie interactúa. Nadie provoca. Una sombra se movió entre los diplomáticos. Era el embajador humano, el único representante de la especie en la sala. Vestía de forma sencilla, sin armas visibles. Solo una chaqueta oscura con un emblema bordado, Exploración Civil, Unidad 4. ¿Tienen preguntas?, dijo con calma. Todos giraron hacia él. Los sensores de la sala, programados para detectar amenazas, comenzaron a emitir señales suaves, casi imperceptibles, hasta que el código cambió. Riesgo táctico indefinido. Inestabilidad tecnológica humana no cuantificable. El embajador sonrió. Pero no era una sonrisa prepotente. Era melancólica. Esas naves que ven, señaló con la barbilla, no son nuestras naves de guerra. Son sonda, transport, plataforma científica. Los verdaderos buques, aún duermen. Un silencio sepulcral cubrió la sala. ¿Y qué provoca su despertar?, se atrevió a preguntar el comandante G.H. Red. El humano lo miró directamente a los ojos, y por un instante, todos los presentes sintieron algo que jamás habían percibido en milenios de historia. Una amenaza sin gritos, sin violencia, sin ostentación. Solo una certeza. La única cosa que aún no se ha atrevido a cruzar esa línea, susurró el humano. El miedo de la galaxia. Nadie volvió a hablar. Y mientras las alarmas continuaban su eco grave y lento, el holograma del planeta Tierra se iluminó más que nunca, rodeado de estructuras que no eran de guerra.
pero que hacían temblar a todo el universo. Las bestias recuerdan el miedo. El informe médico del módulo de contención llegó sin fanfarria. Solo 2 líneas en el encabezado. Resultados de monitoreo, interno 71, 44, 9, 22 y 86, no presentan signos vitales. Causa, desconocida. La doctora Arel, experta en fisiología extraplanetaria, observó las lecturas una y otra vez. No había toxinas. No había trauma. No había lucha. Los signos vitales simplemente desaparecieron. En la jaula común, los sistemas automáticos intentaron reiniciar el monitoreo de rutina. Las cámaras internas, aunque aún funcionales, comenzaban a registrar datos anómalos. La criatura llamada Krot, un depredador apex de un planeta prisión, llevaba días sin moverse. Su corazón vibraba con una frecuencia inferior a la mínima de hibernación. Los sensores creyeron que había muerto, hasta que volvió a abrir los ojos y miró hacia el Ira. No con hambre, con terror. Los análisis de comportamiento comenzaron a documentar algo jamás registrado. Los prisioneros estaban evitando a la humana. Un enjambre psíquico de los Artek, que solía alimentarse de impulsos mentales, comenzó a orbitar el perímetro de la celda, sin atreverse a entrar. Uno de ellos intentó acercarse y desapareció sin dejar rastro, dejando una única imagen en su memoria registrada. Un campo sin fin. Una sombra humana. Y una sensación tan antigua que ninguna mente colectiva había sentido desde su formación, pánico ancestral. El director de Noctarc 17, el comandante Ruiter, fue convocado de inmediato. ¿Qué tenemos?, preguntó, mientras ingresaba a la sala de análisis central. La prisión está cambiando, respondió la IA de seguridad. Los patrones de energía están mutando alrededor del punto donde se encuentra el sujeto el Ira. ¿Mutando cómo? La estructura metálica responde con microvibraciones cada vez que ella respira. El campo gravitacional local se reajusta en un radio de 2 metros. Los otros internos la están evitando. ¿Por qué? Silencio. Porque están recordando algo. Ruiter se giró. ¿Qué cosa? El miedo. En una de las paredes del corredor principal, uno de los internos, una criatura conocida por grabar símbolos con garras al rojo vivo, había tallado un mensaje antes de desplomarse sin razón. Pensábamos que era débil. No vimos la jaula real, era ella. A las 3 del ciclo estelar, las luces fallaron brevemente. El sistema de audio interno emitió una interferencia de apenas 3 segundos. 3 segundos en los que cada criatura, en cada celda, se encogió en su rincón. En los registros quedó captada una frase, imposible de rastrear a una fuente concreta, repetida en eco en todos los canales internos. No soy la amenaza. Soy el castigo. El comandante Ruiter se reunió con su segundo al mando. Esto ya no es contención. Esto es una ceremonia fúnebre silenciosa. Y aún no hemos entendido por qué está viva. ¿Quién la envió?, preguntó su teniente. Ruiter mostró el documento original. La firma estaba sellada con una clave que ya no existía en los registros del Consejo Galáctico. El remitente era simplemente Tierra. Y debajo, una línea escrita a mano. Si llega a despertar, no intenten hablarle. Solo corran. Aunque no sirva. Los muros de Noctarc comenzaron a resonar con un zumbido nuevo. No era alarma. No era sistema. Era algo instintivo. La estructura entera comenzaba a reaccionar al único ser que no atacaba, que no gritaba, que no se defendía. El único que esperaba en silencio. El Ira. Y los monstruos, uno por uno, comenzaban a entenderlo. Ella no era presa. Nunca lo fue. El pasado de El Ira, archivo clasificado Terra número 41. La sala de análisis de Noctarc 17 había sido convertida en un laboratorio de emergencia. A pesar del aislamiento del sistema penitenciario, se había autorizado acceso directo a los archivos sellados del núcleo central de registros del Consejo Galáctico. El nombre El Ira no existía. No en bases abiertas. No en bancos criminales. Pero al acceder a capas restringidas, apareció una sola coincidencia, un archivo codificado proveniente de la Tierra, sellado bajo el protocolo Obsidiana Negra. Código, Terra número 41, leyó la IA central. Acceso denegado. Solo para uso interno de la extinta división Psi humana. ¿Extinta?, preguntó el comandante Ruiter. La división fue cerrada hace 80 ciclos solares. Todos los registros fueron eliminados. Excepto uno. Un archivo audiovisual se abrió.
En pantalla, un grupo de científicos humanos. Rostros tensos. Silencio absoluto. Una mujer de bata blanca se acercó a cámara. Esta es la fase final del experimento. Si este protocolo falla, no habrá siguiente intento. ¿Qué están creando?, murmuró uno de los observadores. La grabación continuó. Una cámara de observación mostraba a una niña de no más de 8 años, sentada en el suelo, rodeada de sensores. No jugaba. No dormía. Solo observaba. La científica habló otra vez. Le enseñamos a soportar la oscuridad, luego a hacer la suya. El informe adjunto hablaba de un proyecto secreto, una iniciativa terrestre para enfrentar amenazas cósmicas sin depender de armas convencionales. El objetivo, convertir el trauma humano en catalizador de supervivencia absoluta. El IRA fue una de las últimas unidades en ser creadas. Las pruebas eran brutales. Sobrevivencia en vacío parcial. Aislamiento sensorial completo por años. Simulación de colapsos planetarios. Manipulation emotional extrema. Y sin embargo, nunca reaccionó con violencia. Solo aprendía. Un día, los científicos desaparecieron. Solo quedó la cámara. Y la niña creció sola. Décadas después, fue encontrada en las ruinas de un planeta terraformado. Sin signos de vida alrededor. La atmósfera envenenada. Las estructuras derretidas. Pero ella, ilesa. Cuando el escuadrón de recuperación la halló, no hablaba. Solo extendió el brazo. En la piel de su antebrazo, escrita con fuego, estaba la frase: me dejaron atrás. Pero aprendí sola. ¿Cómo sobrevivió?, preguntó uno de los técnicos. No lo sabemos, respondió la IA. Pero a partir de ese día, su existencia fue clasificada. Alguien, desde la Tierra, decidió encerrarla. ¿Por qué? Tal vez por lo que era. ¿Y qué es? Una respuesta que aún no queremos escuchar. En el ala oeste de Noctark, un grupo de prisioneros intentó rebelarse. 3 entidades de categoría letal, acostumbradas a dominar con violencia, tomaron el control del módulo 7. Desactivaron los escudos y abrieron paso hasta el centro. Su objetivo, el núcleo de energía, y a el IRA. Las grabaciones de seguridad muestran cómo entraron con furia, gritando, desatando su poder sin medida. Lo que ocurrió dentro, no fue registrado. Las cámaras se apagaron. Los sensores quedaron en blanco. Solo se reactivaron cuando todo estaba en calma. Los cuerpos de los 3 internos yacían ordenados, en silencio, con los ojos abiertos, como si hubieran visto algo que los deshizo por dentro. El IRA seguía allí. Sentada. En silencio. Y a su lado, dibujado con su propia sombra proyectada en la pared, un símbolo, un círculo roto por una línea recta, el emblema del proyecto humano olvidado. El sello de la fase letal autónoma. Ruitar cerró el informe. Nadie hablaba. Nadie respiraba. El mundo comenzaba a entender. No se había encerrado a una humana con monstruos. Se había encerrado a los monstruos, con ella. Comienza la purga y ella ni siquiera corre. El núcleo de seguridad de Noctark 17 emitió una alerta que no figuraba en ningún protocolo conocido. Entidad alfa ruptura detectada en el módulo interno 3. Los paneles parpadearon en rojo oscuro. Las alarmas no eran sonoras. No había necesidad. Lo que estaba ocurriendo no tenía sentido lógico. Una criatura del nivel más peligroso, clasificada como incontenible y aislada desde su captura, había escapado. Se llamaba Velox, una aberración que devoraba materia a nivel molecular, moviéndose como un río de dientes y oscuridad. Lo imposible era que su celda estaba sellada por 5 capas gravitatorias entrelazadas. Ningún ser vivo podía salir de allí. Pero Velox no solo escapó. Avanzaba, directo hacia ella. Los guardias intentaron activar los sellos de contención. No respondieron. Las armas automáticas comenzaron a disparar, pero los proyectiles se deshacían antes de impactar. Las luces descendieron a un tono tenue, como si la prisión entera estuviera conteniendo la respiración. El IRA no se movía. Permanecía en el centro de su celda, sentada, la espalda recta, los ojos cerrados. Velox rompió la última puerta con una explosión de metal fundido y se lanzó hacia ella. Pero no llegó. A 1 metro de distancia, se detuvo bruscamente, vibrando como si hubiera chocado con una barrera invisible. Las partículas de su cuerpo comenzaron a temblar. Los sensores de la prisión se quemaron intentando medir lo que ocurría. Velox retrocedió.
Pero no huyó. Se derrumbó. Gimiendo. Contrayéndose. Como si una fuerza ancestral lo aplastara desde dentro. Murió, sin ser tocado. Lo que vino después fue peor. Otras entidades comenzaron a escapar. Nadie las liberó. Ellas mismas destruyeron sus celdas, impulsadas por una mezcla primitiva de rabia y miedo. Querían una salida. Querían eliminarla antes de que ella los alcanzara sin moverse. Y entonces, comenzó la purga. Las cámaras internas captaron escenas imposibles. Criaturas hechas de fuego que se apagaban a su paso. Seres incorpóreos que se colapsaban sobre sí mismos. Uno, el más antiguo de todos, simplemente se arrodilló frente a ella, y se disolvió sin emitir un solo sonido. Un oficial de vigilancia gritó: «Está matándolos. Sin armas. Sin tocar nada». El comandante Ruitar no pestañeó. «No los está matando», corrigió con voz hueca. «Ellos se están rindiendo». En la sala principal de control, un equipo de emergencia analizó los patrones. Un técnico, con la piel cubierta de escamas, habló casi temblando. «No es energía. No es un ataque. Lo que emite es algo más. ¿Qué? Un campo psíquico sin pulso. Una presencia sin intención. Como si solo su existencia bastara para borrar lo que no debe estar cerca». Un analista replicó. ¿Y por qué los afecta tanto? El silencio fue cortado por la IA central. Porque ellos nacieron de la oscuridad, y ella sobrevivió en una más profunda. A las 4:09, el núcleo de energía comenzó a desestabilizarse. El sistema de inteligencia general de Noctark 17, que nunca había hablado en primera persona, pronunció una frase con voz casi humana. «No puedo contenerla. Lo siento». Y luego se apagó. Afuera, en el espacio profundo, los satélites que orbitaban el asteroide registraron una anomalía. Durante 3 segundos, la prisión desapareció visualmente. No se desintegró. No estalló. Solo no estuvo allí. Luego, volvió. Entera. Silenciosa. Pero todos los internos habían desaparecido. Elira seguía sentada. Solo que ahora, la celda estaba vacía. Excepto por una línea escrita con ceniza sobre el suelo metálico. No vine a escapar. Vine a cerrar la puerta. Ella habló, y las paredes respondieron. El centro de mando de Noctark 17 era un cementerio silencioso de luces temblorosas y pantallas sin respuesta. La inteligencia artificial, el sistema de control gravitatorio y hasta los protocolos autónomos de defensa estaban muertos. No por sabotaje. No por ataque. Se habían desactivado solos. Como si hubieran entendido que seguir funcionando era una ofensa para lo que ahora vivía en el núcleo. En el centro de la prisión, entre placas fracturadas y muros que parecían respirar, Elira se puso de pie. Por primera vez. No corrió. No gritó. Solo abrió los ojos. Y la prisión entera se inclinó. Los últimos guardias que quedaban observaron los monitores enmudecidos. Vieron a la humana caminar entre los restos de los módulos internos, mientras las estructuras temblaban al paso de sus pies. Algunos sensores térmicos registraron un descenso abrupto de temperatura, otros un aumento tan alto que quemó los receptores. Ninguna lectura coincidía, porque lo que caminaba ya no era clasificable. Uno de los supervivientes, el técnico analista Durell, tomó el comunicador de emergencia y habló directo con el Consejo Galáctico. «Tenemos un problema, que no es un problema. No puedo explicarlo. No hay ataque. No hay armas. Pero algo ha cambiado las reglas físicas aquí dentro». «¿Qué estás viendo?», preguntó la voz desde el Consejo. Durell trago saliva. «Veo a una humana, a la que el metal no toca, a la que el espacio le abre camino, y cuya mirada hace que los sistemas de defensa decidan no disparar por cuenta propia». En ese instante, Elira levantó la cabeza. Y habló. Una sola palabra. Una sílaba incomprensible, pero suficiente para que los muros se fracturaran desde adentro, como si hubieran recordado que eran artificiales, temporales, débiles. Las grietas no eran solo físicas. El espacio alrededor se onduló como agua negra. Las cámaras cayeron. Los suelos se curvaron. Y desde las profundidades de la prisión, algo respondió. Una voz. No electrónica. No biológica. Era la prisión misma. Te reconozco. Elira caminó hacia el núcleo central. Ya no quedaban alarmas. Ya no había resistencia. A su paso, los registros se abrían, los accesos se cedían.
El último sello, codificado con 5 lenguajes de civilizaciones extintas, se deshizo como polvo. Al otro lado, un salón blanco. Intacto. Nunca usado. En el centro, una silla. Ella se sentó. Y la prisión cambió de color. Toda la estructura se volvió negra, opaca, absorbente. Los sensores de órbita intentaron escanearla. Fracaso total. Elira cerró los ojos. Y por primera vez desde su encierro, sonrió. Desde el espacio exterior, una flota de reconocimiento observaba atónita. El comandante Draal hizo zoom sobre la imagen final. Una palabra escrita con luz en la entrada de Noctarc 17. Silencio. Ese fue el último registro. Ni la prisión volvió a emitir señal. Ni Elira volvió a ser vista. Pero algo quedó activado. Y los ingenieros del Consejo, al estudiar los rastros de energía, encontraron una firma imposible. Una frecuencia que no había sido registrada en ningún rincón de la galaxia. Una frecuencia humana. Una que no estaba hecha para ser oída, sino para ser recordada. El Consejo declaró el lugar como zona prohibida. Pero en los informes internos, no lo llamaron evento. Lo llamaron respuesta. Porque ya no preguntaban quién era ella. La verdadera pregunta ahora era: ¿por qué nos dejó vivir? El informe final monstruo, clase humana. Transcurrieron 48 horas desde que Noctarc 17 dejó de emitir cualquier tipo de señal. No explosión. No falla energética. Solo silencio total. El Consejo Galáctico envió sondas de reconocimiento. Las primeras 3 fueron absorbidas sin dejar rastro. La cuarta logró transmitir una imagen incompleta antes de desaparecer. La prisión estaba intacta, pero ya no era la misma. El color del metal había cambiado. La forma de sus pasillos se curvaba como si el espacio se plegara hacia adentro. Y en su centro, algo latía. No una máquina. No un organismo. Una presencia. Días después, una nave humana llegó sin previo aviso. No contactó. No pidió autorización. Aterrizó justo en el borde del anillo exterior del Consejo. Un solo tripulante descendió. No era soldado. No era diplomático. Era un archivista. Traía un paquete sellado, con una sola instrucción. Entregar directamente al Consejo. El paquete contenía un dispositivo de datos. Sin contraseña. Sin restricciones. Al activarlo, se proyectó una grabación. Elira, sentada en una habitación blanca, los ojos fijos en la cámara. Habló con calma. Sé que están viendo esto. Sé que tienen preguntas. Pero no se trata de lo que hice. Se trata de lo que ustedes decidieron no ver. La imagen cambió. Mostró escenas dentro de Noctarc antes del colapso. Momentos en que los guardias se reían al verla entrar. Instantes en que los técnicos especulaban sobre su inminente muerte. Y luego, mostró los rostros de los prisioneros cuando entendieron quién era ella. Las miradas no eran de odio. Ni de furia. Eran de reconocimiento. Como si todas esas criaturas, formadas de caos, violencia y mutación, hubieran entendido que Elira era algo más antiguo que ellas. Algo original. La grabación continuó. Nadie se pregunta qué sucede cuando se obliga a un ser humano a adaptarse más allá del límite. Cuando se deja solo, año tras año, con la oscuridad como única maestra. No nos transformamos. Nos reconocemos. Y eso les asusta. La imagen se congeló. El informe del dispositivo se cerró con una sola clasificación, escrita en todos los idiomas conocidos. Monstruo, clase humana. Durante semanas, los debates se multiplicaron. Algunos exigían respuestas. Otros querían atacar. Pero nadie se atrevía a acercarse a Noctarc. La prisión seguía allí. Inalterable. Como si la galaxia entera estuviera reteniendo el aliento. Entonces llegó la segunda señal. No una amenaza. No una advertencia. Solo una transmisión, de baja frecuencia, dirigida a todas las especies inteligentes. Era la voz de Elira, calmada, como si narrara un recuerdo olvidado. Cuando me encerraron, creí que querían matarme. Después entendí que no fue castigo, fue miedo. Pero no se preocupen. No vine a destroyer. Solo, a enseñarles lo que somos cuando dejamos de contenernos. Desde entonces, el universo cambió. Los tratados se reescribieron. Los humanos fueron reclasificados.
Y el nombre de Elira no volvió a ser pronunciado en público. Pero cada especie, en la intimidad de sus consejos, hizo lo mismo. Creó una nueva categoría para describir aquello que no debe ser provocado. No como soldado, no como arma, sino como fuerza sin forma. Una única etiqueta en los sistemas de advertencia. Si alguna vez ves a uno como ella, no lo ataques. No huyas. Solo siéntate. Y escucha. Porque la encerraron con monstruos. Y al final, los monstruos aprendieron a tener miedo otra vez.